Pues mira, estás hablando tal vez de las dos bandas más legendarias del rock de todos los tiempos, pues son los Beatles y los Rolling Stones. Y bueno, de los Rolling Stones solamente un miembro había fallecido, y eso fue hace muchos años, en el año de 1969. Los demás seguían vivos, uno de ellos ya no está en el grupo, que es Bill Wyman, pero lo que es Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts fueron una tripleta que estuvieron desde que se fundó el grupo. Los Stones se fundaron en el 62, empezó el grupo en el 62, en el 63 entró Charlie, y su primer disco aparece en el 64, y nunca en la vida se había perdido un solo concierto Charlie Watts. Por eso ese fragmento que mencionaban al principio, donde dice el comentarista de que se había pedido que no participara en la gira que estaban iniciando los Stones en este momento, pues ya les conflictuaba mucho al grupo, porque pues, era un miembro que nunca había faltado a un solo concierto de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué era para los Rolling Stones? Pues era el corazón de los Rolling Stones, era el ritmo, era la base, era esa figura sobria, serena, discreta, que estaba atrás de estas dos grandes figuras que son Mick Jagger y Keith Richards, y que llevaba el ritmo de todas las melodías, todas las canciones del grupo. Era una figura importantísima, era el centro, era la sensatez de la banda. Se anunció hoy, pero es una decisión que ya tiene ya varios meses. El problema es un problema de un conflicto técnico-social, porque nos costaba mucho tiempo arreglar algunos problemas de la entrada por el centro de la ciudad. Hay amparos, que hay mucha gente, y en un sentido muy práctico dijimos, bueno, la ciudad podemos seguirla sirviendo en un libramiento, porque no la abandonamos, pues, simplemente ya no pasamos por el centro, nos vamos por el periférico, hacemos un libramiento que nos quedaría una estación, si bien no tan central como el antiguo trazo, sí ligada pues es que como es un trazo que realmente no es tan lejos, el periférico está como a 7 minutos del centro, pues no es una gran modificación. Sí, obviamente nos implica también ciertos ahorros de tiempo y dinero. Ahora, aquí los campechanos salen ganando y bueno, el gobierno tiene que modificar la ruta y el gobierno dice también que va a ahorrar. Tú te referías a los costos, va a haber ahorros. Sí, pero yo creo que los que pierden son los campechanos, porque siempre que llegara a Campeche el tren, se servía mucho a la ciudadanía por las cercanías, porque estar conectado con todo el resto del sureste, sobre todo locales que van a tener precios preferenciales. Eso dinamizaba una zona que está ahorita muy deprimida. En fin, yo tomo mucho en duda. El problema fue un problema práctico, porque todos los amparos siempre tuvieron propósito político. Si tú haces una encuesta y preguntas a la gente local, todos querían el tren, la gran mayoría que el tren. Obviamente había una minoría que fue la que se amparó, pero eso está más en un contexto de un aspecto político que realmente una expresión social. Pero va a haber ahorro, me decías, va a haber un ahorro dentro de todo esto, un ahorro importante. Así es, porque al entrar nosotros por la ciudad, para no afectar la ciudad, para no tener ese rompimiento de la permeabilidad que se tiene una vía del centro, pues tenemos que tener partes en elevado, eso es lo que nos estamos ahorrando. Y aparte también un poco en distancia. Entonces esos ahorros pues son significativos. Das perfectamente bien los números con el bloque Morena, digamos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tiene el 55.6% de la Cámara de Diputados, y eso les da, como bien señalas, para mucho, les da para el presupuesto, les da para otras cosas también, Pepe. Hay muchas cosas que no requieren una reforma constitucional, sino solamente leyes. Por ejemplo, está encima también la ley de la Guardia Nacional, que es muy importante, y pues este bloque del que estamos hablando, el bloque gobiernista, pues tiene los números para poder pasar leyes tan importantes como la ley de la Guardia Nacional. Así que tienen mucho que hacer con esa mayoría. Desde luego, apenas estamos analizando los números tal y como salen del INE y ya aprobados, pero recuerda que el día 1 de septiembre o unos días antes, cuando se conforman los grupos parlamentarios, ahí vamos a ver los primeros movimientos de un partido a otro. Así que todavía lo vimos en el 2018, pues empezaron
Morena empezó con X número de diputados y al cabo de los meses tenía 38 diputados más. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque no podemos más que hacer un examen preliminar ahora hasta el día que se conformen las bancadas, Pepe. Pero con estos números, en efecto, tienen en sus manos las leyes secundarias, tienen en sus manos el presupuesto. Lo que me parece una barbaridad es lo que se está discutiendo ahorita, que es el reparto del pastel interno, esto es, de los órganos de gobierno de la Cámara. Y pareciera una cosa menor, pero no lo es, porque quien ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política o la Junta de la Mesa o la presidencia de la mesa directiva tiene un poder que, pues en la jerga que usamos los congresólogos, digamos, los que estudiamos el Congreso, tienen un poder de agenda brutal y tienen el poder de la bolsa adentro de la Cámara de Diputados. Yo empiezo a grabarlo porque me parecía que era innecesario el aumento de la voz, y tengo la grabación, y entonces él decide detenerme. Me ponen las esposas bien apretadas, me avientan a la patrulla y empieza ahí a amenazarme. Me dice, entre otras cosas, yo soy el Ventur, hijo de la línea. La línea puede entenderse de dos maneras. O porque se refería a la línea fronteriza, o porque se refería a un grupo de sicarios que opera aquí en Tijuana. Entonces yo le dije, ¿y qué es la línea? Y dice, pues ahí es una raya. Y me sigue diciendo cualquier cantidad de groserías, insultándome. Me meten a los separos de Tijuana. En verdad, Pepe, no existe un experto en México sobre adicciones que te pueda decir lo que te permite entender sobre la situación que está viviendo México y Tijuana cuando estás unas horas en los separos. La adicción al cristal es terrible. Cuando me dicen que yo tengo una falta administrativa de 36 horas y yo no acepto de arresto por 36 horas o conmutables por una multa equivalente a unos 4,600, 700 pesos, y yo no acepto la versión del policía, entonces añade ante el juez calificador la acusación de que yo traía un sobre con cristal. ¿Por qué no le aconsejaste que huyera, que no se presentara? Es mejor huir que presentarse, para evitar injusticias. Y dice, se lo debíamos haber propuesto, pero no, ella se empeñó en hacerlo y dar la cara, y ahí está la consecuencia. Es el caso del senador José Luis Lavalle. También fue y se presentó muy valientemente y está durmiendo en la cárcel. Desde abril. Y muy probablemente si Anaya se hubiera presentado el jueves, pues había una gran posibilidad de que lo mantuvieran, lo hubieran encarcelado. La pregunta es, muchos dicen, políticos incluso, no hombre, esto le hubiera convenido. Imagínate la imagen de Ricardo Anaya. Pues no sé, Pepe, porque mientras que son peras y manzanas estás en el bote, ¿no? Con todo lo que eso implica y con todo el poder del Estado en tu contra. Entonces, dicen, bueno, pues quizás saldría antes del 24 y le daría tiempo de hacer campaña. Igual sale el 24, igual sale en el 36 o en el 42. No sabemos. Entonces, bueno, pero ¿qué miedo le tiene López Obrador a Ricardo Anaya, a quien llamó Riquín Canallín? ¿Te acuerdas en aquel debate que hubo con camino a la presidencia en 2018? ¿Cuál es el miedo? ¿Tú crees que Ricardo Anaya tenga un proyecto así revulsivo? Yo creo, y eso es lo que me lleva a la segunda parte de mi comentario en este tema de Anaya y el caso Odebrecht. El caso Odebrecht es sobornos que recibió Lozoya, siendo primero encargado de Relaciones Internacionales de la campaña de Peña, es decir, una campaña del PRI, y luego como director general de Petróleos Mexicanos, es decir, en un gobierno del PRI. Y lo que dice Lozoya es que recibió este dinero
va con las instrucciones de Luis Videgaray y con el conocimiento de Enrique Peña Nieto.